bueno que nos acompaña en esta ocasión. Yo soy el pastor Manuel Jiménez. Sean bienvenidos. Ayer se celebró el Día de la Independencia en los Estados Unidos. La mayoría de las personas que vinieron a estas tierras lo hicieron buscando libertad y un mejor futuro. Pero las colonias americanas eran oprimidas y eran tratados injustamente por Gran Bretaña, pues les hacían pagar altos impuestos y ellos no tenían representación en el gobierno. Sus derechos no eran respetados. Hasta que llegó el momento de que la población dijo basta. Muchos tuvieron que morir porque dieron sus vidas para liberarse del poder de la bota del ejército británico, y ellos deseaban esa libertad, deseaban una nación en la que ellos pudieran tener libertad. Esta nación fue fundada como una nación bajo Dios, con libertad y con justicia para todos. Reconocemos a todos los valientes que estuvieron dispuestos aún a dar su vida para que el día de hoy usted y yo tengamos libertad. La libertad es un derecho humano. Es muy valioso, pues Dios nos creó a nosotros como seres libres. Pero por causa del pecado, muchos han perdido su libertad y se han dejado dominar por el pecado. La libertad es una de las cosas más necesarias en nuestros días, porque aunque vivamos en un país libre o en una democracia, todavía hay personas esclavizadas que siguen siendo cautivos física, mental o espiritualmente. Jesús, al entrar en la sinagoga, él leyó parte de lo que era su misión. Él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Los pobres son personas que carecen de algo, les falta, no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen dónde vivir. Muchas veces están privados de tener por causa del abuso y la opresión de otros más fuertes. Pero no solamente hablamos de pobreza material o física, sino que también la pobreza puede ser emocional, puede ser espiritual. Jesús viene a anunciar buenas noticias, a dar buenas nuevas, viene a proclamar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Según la Biblia, los cautivos son aquellos que habían sido tomados en la guerra por haber perdido la batalla. Eran merecedores de la pena de muerte por sus cautivadores. Y también los cautivos venían a ser los que eran deportados. Eran personas que al ser tomadas cautivas también les hacían daño, los mutilaban, como el caso de Sansón, en el que los filisteos lo llevaron cautivo y lo dejaron ciego, lo amarraron y lo pusieron a trabajar contra su voluntad. Qué difícil es cuando una persona está en esas condiciones. La vida se torna en un gran sufrimiento. Muchas personas hoy son incapaces de vivir la libertad con las que fueron creados. Están cautivas emocional y están cautivas también espiritualmente. Viven vidas desequilibradas. Muchas personas hoy no están en sus sentidos, en sus cabales, en su forma de ser, en su forma de comportarse, en su forma de pensar. Emocionalmente están inestables y algunos pues padecen de sentimientos de culpa,
viven con temores, con resentimientos, con frustraciones, están viviendo vidas de infelicidad, están cautivos. Quien vive así, de esa manera, pues viven en una situación muy difícil. Pero fíjate, estas son las buenas noticias con las que el Señor Jesucristo vino. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él es la respuesta a todos los que están viviendo en una situación similar. Él vino a dar libertad a los cautivos, a traer liberación, a traer salvación, a rescatar a todos aquellos que están en unas condiciones similares. Ser rescatado es lo mejor que le puede pasar a una persona cautiva. La palabra de Dios en Juan 8:32 dice: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Señor Jesucristo los liberta, verdaderamente van a ser libres. Tal vez haya alguna persona que diga: yo no soy cautivo, yo no soy esclavo de nadie. Pero fíjate lo que dice la Escritura, y esto lo decía el pueblo de Israel: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos sí habían estado cautivos varias veces por varias naciones, pero ellos no estaban dispuestos a admitir que ellos habían sido esclavos de nadie. Aún así, ellos también, mucho menos, estaban dispuestos de admitir a reconocer su esclavitud bajo el dominio del pecado. ¿Por qué nosotros decimos que somos una nación cristiana? Bueno, porque las primeras personas que vinieron a estas tierras, ellos quisieron fundar una nación bajo los principios bíblicos del cristianismo. Claro, venían gente de todos lados del mundo, pero la mayoría vinieron a formar una nación cristiana. Pero si Cristo nos ha hecho libres, si nosotros decimos que somos una nación cristiana, ¿por qué el día de hoy muchos siguen esclavizados del pecado y obedeciendo al pecado? Fíjense lo que dice la Escritura en Romanos 6:16, que no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Aunque muchos proclamemos el día de la independencia y proclamemos que somos una nación libre, entonces, ¿por qué todavía hay pobreza? ¿Por qué todavía hay maltrato y racismo? ¿Por qué todavía sigue habiendo opresión de los poderosos sobre los más débiles? ¿Por qué vemos en nuestros tiempos que hay una disparidad y hay menos ricos y hay una población más grande de pobres? ¿Por qué hay tanta corrupción y desenfreno? ¿Por qué hay tanto vicio e inmoralidad entre los habitantes en esta nación? Recordemos que muchas personas murieron, muchos dieron su vida para que el día de hoy usted y yo vivamos en un país libre. Recordemos que el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Él vino a tomar nuestro lugar para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte, para librarnos del infierno. La palabra del Señor nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte.
También en Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto lo incluye a usted y a mí. Todos, no hay uno que se escape y pueda declararse y decir que no ha pecado. Si existiera otra forma de ser libres, entonces el Señor Jesucristo no hubiera venido. El Señor Jesucristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Pero el hecho de que Él haya muerto, el hecho de que Él llegara hasta ese punto de dar su vida, demuestra lo serio que es todo esto. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esto lo leemos en Mateo 16:26. Esto demuestra la imposibilidad del hombre para salvarse y librarse a sí mismo del pecado. Tuvo que venir el Señor Jesucristo para darnos esa libertad, para que usted y yo pudiéramos en verdad ser restaurados y experimentar la verdadera libertad. En Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús anunció el año agradable del Señor. Él en su ministerio no solamente vino a proclamar libertad a los cautivos y a traer libertad a los que estaban presos y también a traer vista a los ciegos. El Señor también vino a proclamar el año agradable del Señor. Aquí la referencia o el año agradable del Señor tiene que ver con el año del jubileo. Esto era una tradición en el pueblo de Israel. Esto era que cada 50 años los esclavos eran liberados, eran declarados libres. Muchos venían a ser presos o esclavizados por causa de deudas, por muchas razones. Sin embargo, cada 50 años eran liberados. Las deudas eran canceladas, las propiedades retornaban a sus dueños originales. Así estaba establecido en la ley, en el pueblo de Israel. Pero ahora en Cristo no es necesario esperar 50 años, pues podemos disfrutar de su libertad cada día del año. Pero ahora en Cristo nosotros podemos experimentar la plenitud de la libertad para nosotros y para nuestra nación. Porque nosotros éramos también esclavos del pecado. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto lo leemos en Tito 3:3. El día de la libertad, el día de la independencia, es hoy. Si tú, estimado oyente, si tú dices basta al pecado, si tú estás dispuesto a que Dios haga la obra en tu vida y en los tuyos, Cristo puede romper todo lazo del diablo que tiene cautivo a las personas. Cristo puede romper todas las cadenas, todas las ataduras en las vidas de las personas y traer salvación y traer perdón y traer liberación.
La palabra del Señor nos dice que hoy es el día de salvación. Usted y yo, hermano y hermana, tenemos que decir basta y también venir, porque somos llamados a ser libres y venir al Señor Jesucristo. Podemos proclamar que somos una nación libre, sin embargo, aún en una nación libre hay todavía muchas personas que viven presas del temor y presas de vicios y presas de tantas cosas. Pero el Señor quiere que de verdad usted y yo experimentemos ese gozo y esa alegría que produce la verdadera libertad, la salvación que podemos tener. El Señor Jesucristo murió, Él hizo la obra, pero ahora a usted y a mí nos toca hacer nuestra parte. Nuestra parte es creer en aquel que Dios ha enviado, en creer en aquel que vino a traer la verdadera libertad del pecado. Si tú pones tu fe en Cristo Jesús, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú abres la puerta de tu corazón y invitas al Señor Jesucristo a que te salve, a que entre a tu vida, si tú reconoces que ya no puedes seguir viviendo en pecado y ser cautivo de tantas cosas que pueden atarnos, que pueden aprisionarnos, déjame decirte que hoy es el día. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si invitas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Oremos. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, que vino a traer y a ofrecer la libertad a todos aquellos que lo quieran. Señor, te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido individualmente y como nación. Nos arrepentimos y te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos salves, que nos limpies, que nos restaures, que traigas liberación, que traigas sanidad, que traigas perdón a nuestras vidas. Señor, te imploramos que tú hagas nuevas todas las cosas en nuestras vidas y en nuestra nación. Padre Celestial, abrimos la puerta de nuestro corazón y te pedimos que vengas a nuestras vidas y también a nuestros hogares y a nuestras comunidades, a nuestro país. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por mostrarnos que solamente tú puedes hacer la obra en nuestras vidas y que eres la respuesta para todo el mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que ustedes puedan confiar, porque Jesucristo es la